Y bueno, mis niños, estamos listos para un nuevo video. Mañana hay derby que ha estado por ahí como siempre trayendo polémica de todo tipo de cosas, pero en esto vamos a centrarnos en lo de siempre, convocatoria. Al final les voy a colocar una alineación que por ahí está como filtrándose entre comillas o algunas teorías de algunos personajes que dicen que este va a ser el 11 del Real Madrid. Y es que se habla de que Franco, de hecho en el diario AS, publican que Franco será titular sí o sí. A mí me parece muy interesante esto. Vamos a ver qué dijo Xavi sobre Franco, sobre Vini, que aparentemente pues empieza ya otra vez a adaptarse a ese futbolista que nosotros amamos verle sonreír, verle disfrutar dentro del campo, pero lo más importante, dando de mamar a la turba, ¿no? Y bueno, va a ser un video previa, como siempre estoy acostumbrado a hacer, analizando algunas cositas de Alonso, la convocatoria, los posibles 11. Para mí, si está o no está acertado según mi criterio. Esto siempre va a variar según la opinión de cada quien, pero ustedes saben que este es el mío, si está o no está equivocado Xavi, dejando a Bellingham en el banquillo, ¿no? Así que mucha atención. Vamos a arrancar, muchachos, como siempre hacemos, con la convocatoria. Y es que ya la tenemos disponible, salió en las primeras horas del día. Vemos a Courtois, a Lunin, a Sergio Mestre, que todavía yo, por cierto, no le conozco la cara a este chico. Imagínate que si ya casi se me olvida la de Lunin, imagínate a Sergio. Pero bueno, imagino que es normal teniendo en cuenta que tienes al mejor portero del mundo. En este caso, ¿no? En la defensa, perdonen que ando como con carraspero horrible. En la defensa tenemos a Dani Carvajal, a Eder Militao, David Álava, quien por cierto ya parece que es oficial, el Madrid va a buscar una salida tanto a él como a Rüdiger, Asensio, Álvaro Carreras, Fran García y Dean Hausen, quien viene después de ese partido que terminó perdiéndose por aquella expulsión más que polémica. Dentro del campo, Bellingham y Camavinga, quienes regresan a la convocatoria, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos, ¿no? Qué diferente luce el ataque del Madrid ahora, muchachos. Vini Junior, Endrick, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. Vamos a llamarle Franco. Qué diferente aquel, me recuerda una convocatoria siempre que tuvimos hace realmente bien poco. O sea, es que ahora ves los nombres: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. Y me acuerdo una convocatoria que teníamos, un partido de liga, me acuerdo clarito, se me vino a la mente el pedacito que decía Asensio, Benzema y Vinicius Junior. Absolutamente de locos. Creo que era Hazard y que Vinicius estaba lesionado. Rodrigo también, una cosa de locos. Cómo ha cambiado la plantilla. Creo que tenemos una plantilla más que interesante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Alonso, de quien voy a declararme definitivamente un enamorado de Xabi Alonso con lo que está haciendo. Es impresionante. Yo sabía que este era un señor que venía con una preparación espectacular, pero si tengo que ser honesto, no pensé que fuera a ver tantas cosas que me motivaran. A ver, esto puede cambiar mucho, sí, pero tantas cosas que me motivaran en este punto de la temporada no me esperaba encontrar, la verdad. Vamos a colocarles aquí, muchachos, la primera intervención de Alonso en la que habla de Franco Mastantuono y esa revelación que está teniendo porque está metiéndose en el bolsillo al madridismo de una manera impresionante. Play on, Xavi. Desde el minuto 1, y si le veremos, aunque entiendo que no me responderás a la pregunta, como titular mañana. Perdón, es que esa... Nada, si le veremos como titular mañana. Pues Franco tiene muchísimas cosas buenas. La verdad es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, que acaba de cumplir 18 años, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, pues la adaptación ha sido muy buena. Y me encanta que es la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es. Él tiene mucha energía y prefiero... Y luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego, y estoy muy contento de que él lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo y mañana se verá. Mañana tenemos a todos listos, todos han recuperado bien después del partido en Valencia contra Levante, no hay ningún tocado ni nada, o sea que mañana decidiremos y no puedo dar pistas. Es que me encanta Xavi, de verdad, con bastante diferencia y seguramente salvando bastante las distancias. Me recuerda mucho a Mourinho, aunque con un poco más de alegría. Mourinho era un poco más serio, más rústico a la hora de ir a darle en la cabeza a la gente de la prensa. Y en cuanto a Franco Mastantuono, yo creo que sí, hay mucho hype sobre el argentino.
Es un perfil diferente, además viene de este país donde hemos sido masacrados durante mucho tiempo por la rivalidad que existía Messi-Real Madrid, Barça-Real Madrid, y tener ese tipo de futbolistas, pero no solamente eso, creo que tiene algo este chico y creo que va a ser interesante verle desarrollarse despacio y ganándose los puestos así de una manera como lo está haciendo, porque la manera en la que el madridismo le tiene ahorita es impresionante y yo creo que no es algo descabellado, teniendo en cuenta que su entrenador habla de esta manera de él siendo tan joven, me parece brutal, de verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa con Mastantuono y yo creo que eso puede ser una pista para el día de mañana, sobre todo porque Bellingham, a quien, bueno, muchos ven como insustituible, yo creo que yo también, creo que Bellingham, no el de la temporada pasada, sino el de la Champions, es un futbolista que tiene que estar en el 11 sí o sí, pero hay que llevarla con calma. Recuerden que lleva un par de meses parado por unas dolencias que arrastró prácticamente durante todo el curso pasado, así que tranquilidad, yo igual ya les voy a hablar de eso según mi opinión, ¿no? Lo otro que ha hablado Xavi, muchachos, es esto, y es al respecto del 7 del Real Madrid, ese que para mí es mi futbolista favorito todavía del Real Madrid, puede llegar cualquiera, pero para mí siempre va a ser Vinicius porque creo que ya lo he dicho infinidad de veces. Vamos a escucharlo sobre Vini. Pero es un ambiente que en los últimos años Vinicius, más que disfrutar, ha sufrido. Quería preguntarle si va a hablar con él para concienciarle un poco que se vada a todo lo que pueda llegar desde la grada. No hay que alejarse de todo lo que ha pasado, hay que centrarse en el partido, en el campo, en el verde, que es lo que queremos hacer, para qué tenemos que estar preparados con las armas que tiene el Atlético en el campo, con el equipo que tenga y con lo que nosotros podemos hacer. Y Vini es jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido, me gustó mucho muchas cosas que hizo, me gusta mucho verle sonreír y para mañana la preparación va a ser la misma. Muchas gracias. Es que es maravilloso. Mira que yo creo que de Vinicius, siendo probablemente el futbolista que más le acerque, según mi opinión, a ganar partidos de fútbol, no es al que más le tira flores. No sé si es una estrategia por el tema de la renovación, no sé a qué se debe, pero me parece bien que Xavi pues lo tenga claro, que él sabe que es un futbolista que básicamente va a tener que ser fundamental dentro del terreno de juego para el madridismo, porque yo lo he dicho muchas veces y creo que es algo que no debería sorprender absolutamente a nadie. Creo que el techo del Madrid es bueno, pero creo que con un Vinicius como el que vimos en la temporada del Balón de Oro, va a ser prácticamente insuperable, ¿no? Va a ser prácticamente insuperable este equipo porque tener a Mbappé afiladito metiendo goles, aunque es cierto que ya él le cuesta tal vez un poco más ser el propio futbolista que se hace sus propias jugadas. Creo que saber complementarlo con un futbolista como Vinicius puede ser letal. Así que mucha atención con eso, muchachos. Y bueno, si bien por Xavi, vamos a ver, yo creo que mañana va a ser titular Vinicius indiscutiblemente. Es que de no ser titular mañana Vinicius, aquí puede haber unas cositas preocupantes. Yo creo que esto puede salir muy mal de no jugar mañana Vinicius Junior, sinceramente. Y este es el 11 que está rodando por ahí, que según mucha gente debería sacar. Courtois, inamovible, no hay debate absoluto. Y esta línea de atrás, yo creo que va a ser la línea de gala esta temporada. Veo muy difícil a Trent quitándole el puesto a Carvajal, al menos quitándoselo total. Y es eso, ¿no? Creo que va a ser la línea y va a ser una defensa. Es que ha mejorado también la defensa un montón. Lo que está jugando Álvaro Carreras, por amor a Jesucristo, es impresionante. Militao ya demostró que ha vuelto a su mejor nivel, o que está por lo menos en ese trámite. Hausen, enamorado del defensa también, y Carvajal es Carvajal, y para este tipo de partidos maravillosos. Aquí estaría como el centro del campo, donde aparecen Valverde, Tchouaméni y Arda. Para mí estos dos de la derecha, del medio, Arda y Tchouaméni, están siendo inamovibles. Valverde sí le veo un poco más flojo, pero bueno, me imagino que irá adaptándose cada vez más. Y en el ataque va a ser Vinicius, Mbappé y Franco Mastantuono, como la gente está pues sacando. Creo que este va a ser el 11 de Xavi, definitivamente. Y con respecto a Bellingham, repito, esto no significa que estás quemando a Bellingham, todo lo contrario, creo que le estás protegiendo. Lo normal que pasa cuando un futbolista viene de una lesión. Para mí eso es lo normal, ¿no? De todos modos, sí me gustaría pues saber sus opiniones, qué les parece este 11 para jugar contra el Atlético. Me parece bien. Courtois, Álvaro Carreras, la pareja de centrales Militao, Hausen, Carvajal en el lateral derecho, Valverde, Tchouaméni y Arda Güler en ese centro del campo, y arriba Vinicius, Mbappé y Franco Mastantuono. Además te guardas unas piezas muy importantes para un hipotético segundo tiempo complicado como un Bellingham, el mismo Rodrigo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, sus opiniones en los comentarios. Vamos a ganar este derbi y a darle de mamar a esta gente que creo que está en un punto en el que sería importante devolverle algunas de las amarguras que nos han dado estos perros en liga últimamente.
Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.